Hola, buenos días. Buenos días aquí desde ICF Venezuela. Buenos días para todos. Estamos aquí ya conectando, iniciándonos. Juan Vera va a ser nuestro invitado del lujo del día de hoy. Estamos esperando, haciendo los primeros contactos, abriendo nuestra conexión. Y aquí Instagram está haciendo lo suyo para conectarnos y avisar que ya estamos haciendo nuestras conexiones. Maravilloso. Bien, esta ha sido una semana, está siendo una semana muy especial donde se están generando conversaciones con personalidades dentro del mundo del coaching y que nos están dando una perspectiva, cada uno desde su punto de vista, desde su lugar de origen, desde esos espacios tan maravillosos que se van abriendo a través del coaching y de las diferentes profesiones. Aquí estamos probando. Muy bien. ¿Cómo estás, Hola, Conchita? Juan. Hola, Muy buenos días. ¿me oyes bien? ¿Me oyes bien, Juan? Yo a ti perfecto, sí. ¿Me estás oyendo bien? Sí, sí, sí. Sí, yo no te oigo a ti. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Ahora me A oyes? ver, a ver. Yo ahora he puesto el No te estoy sonido, oyendo. ¿no? ¿Qué puede pasar? Ahora, ya. Ahora, Ya ahora. entró. Correcto, Listo, perfecto. sí. Ahora sí te oigo. Súper. Me alegro. Excelente. Si no, voy a ¿Qué por tal, los... Juan? Los audífonos, ¿sí? Para que nos oigamos mejor y la transmisión no haya ningún tipo de interferencia. Ok, voy a por ello. Vale, vale. Bienvenido, Torcuato. Aquí estamos uniéndonos. Buenos días, Torcuato. Excelente. Aquí nos pidió Juan para conectarnos unos 2 minutitos antes para probar su conexión, la cual es muy buena, se le oye muy bien. Y en estos momentos está buscando sus auriculares para que no nos perdamos absolutamente de nada de lo que nos vaya comunicando Juan en estas conversaciones que vamos a tener. Ya estoy acá. Perfecto, Juan. Ahora con los AirPods se podrá escuchar mejor. Yo ya te oigo bien. Sí, excelente, muy bien. Está un poquito oscurito tu imagen, ¿eh? Sí, bueno, es No- que vamos a ver cómo me pongo porque estoy contra una ventana. Ajá. A ver, espérate, a ver. ¿Ahí me ves mejor? Ahí está entrando un poquito más de luz. Perfecto. Ajá. A ver, que Ups, se cayó tranquilo, se cayó el lugar donde estaba esto. A ver, ahora. tranquilo. Ah, mira, ahí va entrando la luz. Perfecto. Claro, quise cambiar esto, pero no me di cuenta que tenía una pata que se podía caer. Tranquilo. A ver, ya. Bueno, entonces en esta posición puede ser que me veas mejor, ¿no? Sí, entra un poquito más de luz. No sé si tienes alguna lamparita o algo que puedas ponerte un poquito más de luz Pero de frente. tengo una detrás que me está dando enfrente. ¿Qué pasa eso? Ajá. Vamos a ver. Queremos ver muy bien a Juan. Es ¿Ah? que bueno, ahí tengo una lámpara detrás que me está dando en la cara. Si no me da con esto, ya es que... Sí, muy bien. No, muy, está muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Excelente.
Bueno, vamos aquí, todavía tenemos como unos 2 minutitos, dando chance que la gente se vaya conectando, se vaya uniendo. Excelente, aquí ya se van uniendo la gente. Bienvenidos todos. Hoy tenemos un invitado de lujo, a Juan Vera, quien, bueno, nos va a deleitar con esas maravillosas reflexiones que siempre Juan nos tiene acostumbrado. Juan en este momento se encuentra en Chile, ¿cierto, Juan? Cierto, cierto. No puedo Y salir de aquí, no puedo, aunque quisiera. no puede No, salir de aquí. Bien, pero pronto todo esto pasará. Como todo en la vida, así todo es, pasa, todo pasa. todo pasa. Nada es para siempre. Y esto es una máxima que tenemos que tener siempre presentes en la vida. Nada es para siempre. ¿Cómo estáis por Venezuela? Bueno, aquí vamos surfeando, Juan, surfeando. Todas las mañanas decimos cuál será el reto del día de hoy. Esa es la pregunta. La pregunta cuando aparece la luz en la ventana, ¿cuál será el reto del día de hoy? Y bueno, con noticias dolorosas, vamos a llamarlas así, en cuanto a, bueno, a las posibilidades económicas que va teniendo la gente, porque la inflación está castigando muy duramente a ciertos sectores de la población, muy duramente. Y bueno, uno se va enterando de cosas muy dolorosas, como por ejemplo, hace como 3 días que 2 personas de la tercera edad fallecieron en su casa por desnutrición y los encontraron pues muertos, ¿no? Dejados allí, yo no sé si en el abandono, pero porque estaban rodeados de vecinos, pero sí este, con una situación realmente muy dolorosa. Ya. Ver que 2 personas que no tienen posibilidades de, de cubrir sus necesidades básicas fallecen justamente por eso. Entonces, porque una nada más era la que percibía la pensión del Seguro Social y con eso, pues no se puede comprar ni un cartón de huevos. Entonces, es muy difícil. Entonces, ves que de pronto se abren tiendas donde hay una gran opulencia y sin embargo ves este otro contraste donde 2 personas de alrededor de 60, 70 años fallecen porque no tenían alimento. Sí. Entonces, son 2 cosas muy contrastantes. Bueno, Juan, vamos dando cabida a tu espacio porque este es tu espacio, Juan, y te queremos agradecer infinitamente que nos hayas concedido este privilegio de tenerte esta mañana, este rato, y conversando acerca de cosas que para todos son importantes. Bueno, déjame Y decirte, antes de que me preguntes, déjame decirte sí, que en realidad el privilegio lo tengo yo, porque tú conoces desde hace años que yo tengo una relación sentimental con Venezuela. Es decir, he ido a muchos países, conozco por fortuna muchas partes del mundo, pero todos esos años que yo he estado trabajando allá y de vuelta, pues ha hecho que yo tenga no sé, no tengo una explicación lógica de por qué a veces estoy más preocupado por ver las noticias de Venezuela que por las de mi país. Porque me quedó como una sensación de haber podido conocer a gente magnífica, inteligente, divertida, con ganas de vivir y, y a la vez, no sé, ser testigo de un proceso tremendo, ¿no? Yo la primera vez que fui a Venezuela fui a trabajar con el gobierno. Por lo tanto,
llegué con un espíritu de casi épico para poder aprovechar algo que me parecía que podía ser fantástico y que resultó tremendamente decepcionante para mí en ese sentido y sin embargo se abrió un mundo humano muy, muy, para mí realmente muy valioso. Así es que nada de privilegios unilaterales, porque en este caso yo siempre digo que sí a todo lo que me plantean desde tu país. Ay, gracias, gracias, Juan. Y bueno, creo que hay una cantidad de lazos muy importantes que se van generando, diríamos que entre España y Venezuela, porque, a ver, hubo una época aquí en Venezuela que muchos españoles emigramos, porque yo soy parte de esa población que emigró en un momento dado, y bueno, conocimos una Venezuela bollante, rica, donde realmente podías desarrollarte y crecer cuando veíamos una España menguada por una situación política realmente impactante, donde, bueno, el hambre era lo que reinaba en aquellos momentos, pero que encontramos aquí en Venezuela un suelo fértil y con muchas posibilidades de crecer y desarrollarnos. Así que, bueno, quizás esos son lazos que no desaparecen, que están allí presentes. Pero bueno, yo quiero decir quién es Juan Vera. Juan es un coach ontológico, consultor senior de Newfield Network, un referente internacional en lo que es el coaching político, un hombre muy querido aquí en Venezuela, muy reconocido y valorado en Venezuela y en muchísimas partes del mundo. Y gracias, Juan, por estar aquí y por hacer esa introducción tan emotiva y tan cercana para nosotros. Juan, quiero hacerte una primera pregunta que la quiero focalizar dentro del ámbito organizacional, por así decirlo, ¿no? Y ya iremos ahí paseando por otros ámbitos, pero un poquito primero en la parte organizacional. Porque estamos viendo que a nivel mundial están surgiendo cambios a nivel político, económico, social, relacional inclusive, porque ya no nos estamos relacionando de la misma manera. Y las organizaciones se han visto en la necesidad de hacer cambios, de comenzar a darse cuenta que el mundo no es solamente el espacio donde ellos producen y dan servicio a un número de clientes, sino que el mundo va mucho más allá de ese espacio donde ellos están. ¿Cómo lo percibes tú, esto que estamos viviendo desde el ámbito organizacional? Bueno, yo lo primero es que estoy de acuerdo con la premisa que tú planteas y es que el mundo está cambiando sin cesar, que, que además incluso no tenemos la sensación de que estemos al final de algo, al final de un cambio, sino que estamos en la cresta de la ola de un cambio profundo, ¿no? Y de ese punto, pues, todas las instituciones realmente van a querer hacer. ¿Cuál es el rol que se dan? Porque en muchos momentos las empresas han tenido en el mundo posiciones de quizá orientadas a su efectividad, orientadas a lograr sus utilidades. Y yo creo que en este momento se da una oportunidad histórica de ser actores de transformación. Cuando digo esto es porque, si te das cuenta, Conchita, en el mundo las instituciones en general han caído en un gran descrédito. Pocos gobiernos son en este momento en el mundo motivos de confianza. Instituciones religiosas, deportivas, de todos los órdenes, están en un momento de poca valoración.
Así es. Hay una opción organizacional que a mí me parece importante y que tiene que ver con que sean realmente generadores de comunidad. Yo diría que si en el momento en que no sea simplemente el cliente en el centro, que ya de sí, de por sí era un avance, ¿no? Sino que Ujú, hablemos ujú. de la comunidad en el centro, las empresas pueden mm, venir a tener un rol importante. O sea, yo creo que en el fondo eh, la forma en que se planteen las relaciones éticas puede hacer que sean simplemente un sector que representa una opción económica o que sea un actor que pueda representar una reconstrucción social. Lo que pasó el año pasado con el fondo de inversiones BlackRock, ¿no? Ujú. Cuando Larry Fink manda esa carta a todos los accionistas diciendo no vamos a invertir en ninguna empresa que consideremos no ética porque no cumple con principios que tengan que ver con la sostenibilidad del planeta, con evitar ese tipo de enriquecimiento que tiene que ver con el dolor de los otros, ¿no? Si eso Sí, predominase, si esa idea de que las empresas no son solamente lugares donde uno invierte para obtener utilidades económicas y empezásemos a hablar de, de utilidades sociales, eh, creo que tendríamos unas organizaciones distintas. ujú. Y de hecho, ya son muchas las organizaciones que empiezan a plantearse, bueno, ¿cómo me relaciono con la comunidad en la que estoy? Eso podría llegar a convertirlos en un actor social. La palabra político está muy desprestigiado, pero para mí, que soy un creyente de la política, como sus orígenes, como aquello que es el arte de la convivencia, creo que podrían ser actores de la convivencia. Pero para eso hace falta empresas conscientes. Y creo que ese es un tema central, incluso donde los coaches, Conchita, podemos tener un rol. Cuando en nuestro acompañamiento de sus directivos les podemos llevar a ese nivel de conciencia y consciencia de lo que hay a su alrededor. ¿Sabes, Juan, que escuchándote, sé que tú manejas mucho el tema de lo que es el espíritu comunitario, ¿no? ¿Cómo podemos, vamos a decir, como compaginar nosotros como coaches eso de el espíritu comunitario con esto de eh, la empresa consciente? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo darle esa integración? Em, Primero, yo creo que las empresas, todas las organizaciones, se relacionan con las comunidades en donde están implementadas, donde tienen implantación, tienen a la gente que trabaja allí, están cerca de los colegios que, que, que forman a la gente que está allí. Entonces, en el fondo es como, yo siempre he planteado que un tema fundamental para trabajar con los directivos es llevarles al conocimiento de su entorno, es a tener preguntas que levantasen la idea de que el entorno es algo más que los proveedores y los clientes y que al abrirse a entender ese entorno donde precisamente ellos están, forman parte, tienen allí sus oficinas, quizá en un mundo futuro podemos decir, ¿va a haber oficinas? Esa es una pregunta posible, ¿no? Porque hoy estamos Claro. viendo algunas cosas eh, importantes en este sentido. Pero yo creo que la manera de concienciar tiene que ver con abrir los ojos a que lo que hacen las personas que están allí, que la forman parte de una vida. Por ejemplo, lo que tú me acabas de contar de estas personas mayores que de pronto fueron invisibles. Ujú. Y lo más Así es. probable es que algunos de los que están a su alrededor al enterarse se hayan rasgado las vestiduras y hubieran dicho, si yo hubiera sabido, alguna de las organizaciones, la gente donde tendría que ir a comprar el pan o a comprar cualquier cosa, podrían haber tenido una actitud distinta
si hubieran tenido los ojos abiertos. Entonces, aunque pueda parecer una respuesta de almanaque, tiene que ver con abrir los ojos. Nosotros, y la pregunta en sí misma va dirigida a ampliar el ámbito de la mirada del otro. Pero esa mirada no es solamente una abstracción para entender las relaciones del planeta, es qué pasa con esa comunidad en que hoy tiene también su poder. Ustedes están en una situación bien distinta, por decirlo, casi de supervivencia en muchos casos. Pero te aseguro que en otros lugares cada vez las empresas, incluso por criterios hasta si quieres egoístas, se están dando cuenta que las comunidades pueden empujar a su avance o pueden ser un auténtico problema para sus propios planes de desarrollo. Estamos llamados a conversar y por eso Así es. creo que hay algo que nos atañe a nosotros en la medida en que podamos tener influencia en esas relaciones. Juan, otra cosa que es muy interesante a partir de todas estas situaciones que estamos viviendo es el tema de las emociones. Las emociones que están surgiendo en este momento a partir de lo que vivimos en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, ¿no? Y te puedo contar, por ejemplo, una anécdota de una vecina que tiene una palmera, tiene allí 20 años, esa fulana palmera en esa casa, y de pronto la vecina que tiene los mismos años le comienza a molestar la palmera, una palmera que tiene 60 o 70 años allí. Y comienza a darse cuenta que la palmera le molesta, que las hojas que van hacia su jardín le molestan, que la sombra del otro árbol le molestan. Es como que, ¿qué está pasando? ¿Qué emociones están surgiendo a partir de esto que estamos viviendo? Mira, yo creo que estamos también en un enclave emocional que no se resuelve solo con el miedo, la rabia, el tal, que a veces es más complejo, ¿no? Por ejemplo, yo vengo hablando de una emoción que descubrí leyendo a Martha Nussbaum. Digo que la descubrí, obviamente la he visto a mi alrededor toda la vida, pero la descubrí como algo que pudiera ser social, y es el asco. O sea, de pronto esta polarización que está habiendo en el mundo lleva a que las personas consideren que, que otras personas o que otras formas de vivir los otros son infrahumanas. Es decir, me dan asco, ¿no? Y se crea una exclusión, excluyo a los otros. O sea, hay un que cuidar tremendamente como una emoción que al principio asignábamos simplemente a olores, a comidas, a insectos, eh, tiene que ver con una forma de sentir lo que nos rodea y de pronto lo que nos rodea nos parece que está por debajo de ciertos criterios en donde yo sitúo lo correcto, lo humano. Y desde ahí empiezan a pasar esas cosas. Hace unos días me interesó algunas investigaciones sobre las emociones y había una científica norteamericana que venía a decirte, miren, las emociones no es que tengamos una serie de circuitos internos por donde corren. Las emociones ocurren desde nuestro cerebro también y vienen como consecuencia de que hacemos un conjunto de conjeturas a partir de los derechos que nos atribuimos y de esas conjeturas aparece una emoción que puede ser la rabia, que puede ser la sensación de asco, la sensación de separación. Y esas conjeturas a veces, bueno, ocurren desde nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, pero aparece esa forma que hemos llamado emoción. Y yo creo que lo que está pasando hoy es que está siendo todo tan intenso, tan polarizado, tan distinto a lo que habíamos vivido en otros momentos de nuestra vida, que estamos haciendo conjeturas completamente nuevas y que se está produciendo una forma de intolerancia hacia los demás que es terrible porque además eso se puede utilizar políticamente.
se puede utilizar muchas Ujú. veces para lograr que unos se enfrenten a los otros. Y también ahí diría que la posibilidad de sentar a dos personas y poner en una silla vacía la palmera para que ambas hablaran qué me pasa con esta palmera, podría hacer que esto, que puede ser poco controlable, poco algo que de alguna forma nos supera, lo llevásemos a la dimensión de lo que puede ser comprendido, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y llegar, por lo tanto, a posibilidades, porque supongo que el conflicto que tienen tus vecinas es que una quiere cortar la palmera y el otro siente que cuando si le cortan la palmera le cortan su historia, Exactamente, le cortan parte de su infancia. Entonces, exactamente. entonces es, ¿cómo, qué podemos hacer para que tú no sientas lo que sientes? Para que de alguna forma o sea, que a lo mejor tengo que quitar las ramas de aquella parte, pero hay algo que tiene que ser el objeto de lo que significa vivir en convivencia, que es hablar de lo que nos preocupa y buscar aquellas formas en las que tu bien y el mío puedan convivir, ¿no? Eso en las emociones en las que estamos, que son, te he contado esta, pero yo digo, hay mucho desencanto, hay mucha desesperanza, hay mucho desamparo. Y ese tipo de emociones que no teníamos tanto en nuestros catálogos, lo que producen es desinterés por la acción, porque es Ujú. como que no merece la pena. ¿Para qué voy a hacer algo que no va a pasar? Y desde ese mundo que empezamos a contemplar como menos humano, surge el instinto de la supervivencia personal. Me salvo yo. Ujú. Eso me parece que es difícil, ¿no? Qué súper poderoso lo que acabas de decir, Juan, porque fíjate que, bueno, próximamente se habla de unas elecciones a nivel de asamblea y si bien años atrás pues había una ciudadanía muy dispuesta a hacer esto, a hacer lo otro y tal, con mucho empuje y mucha motivación, la respuesta es un poco lo que tú acabas de decir en este momento. ¿Para qué voy a hacer esto si al fin y al cabo las cosas no van a cambiar? ¿Para qué voy a exponerme? ¿Para qué voy a hacer una expresión que se usa mucho aquí es carne de cañón? Sí, ¿y para qué voy a poner o exponer a mis hijos? Sí, entonces, si las cosas no van a cambiar. Entonces surge el sentimiento de la desesperanza, de el para qué. Y, y yo me pregunto en este momento, combinando eso que tú dices, que la política es el arte de la convivencia, si ese es el verdadero sentido de la política, ¿cuál es la política que estamos viviendo a nivel mundial? Una política fundamentalmente de conservación del poder. O sea, aquella que cuando yo hacía los programas, bueno, los hago todavía, ¿no? De coaching para transformar el poder y la política, la pregunta inicial es el poder para qué. Uh -huh. Y cuando tú miras la historia de la humanidad, pues a veces ha sido el poder para el bien común, otras es el poder para este grupo, para una oligarquía económica o política, y otras veces es simplemente el poder para mí, para que yo, y eso es lo que pasa en las dictaduras. Entonces, eh, claro, yo creo que vivimos un momento en el que el miedo que hay ante la incertidumbre, pero también el miedo real a que, como tú decías, ¿para qué voy a exponer a mis hijos? Ese es el resultado de un miedo que hay en nosotros. Y lo que está ocurriendo es como, aunque sea una palabra rara mezclarla, pero hoy en día los medios de comunicación a veces y ciertas opciones han hecho del miedo un negocio.
un negocio que tiene muchos consumidores y como lo tienen, esas personas prefieren no hacer, prefieren no exponerse. Ujú. Y el resultado es que vamos teniendo una sociedad a veces más difícil de vivir, porque a la vez seguramente esas personas quisieran cambios, quisieran que Venezuela estuviera de otra forma. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Que esperando que los políticos lo resuelvan o esperando que se derrumbe todo? Cuando algo se derrumba, que es verdad que se pueden derrumbar, en el derrumbe muere mucha gente. En el derrumbe ocurren cosas también muy trágicas. Si tú quisieras cambiar tu casa y fuera una casa gigante, como puede ser un país, lo más probable es que no optaras por el derrumbe, que optaras por empezar a construir otras cosas. ¿Qué empiezo a construir para que realmente esto que estoy construyendo me sirva para empezar a pasar cosas de un lado a otro? Pero los derrumbes eh, son peligrosos y cuestan muchas vidas. Entonces, ¿qué hacemos para que eso no ocurra, ¿no? Yo Ujú. tengo una visión muy crítica de muchos gobiernos del mundo, entre ellos el vuestro, a pesar de que siempre he sido una persona que he estado mucho más cerca de un pensamiento social que de un pensamiento conservador, pero lo vuestro no se puede medir por izquierda o derecha, es otra cosa. Entonces, pero también tengo una opinión bastante crítica sobre esa forma de resignarse, esa manera de alguna forma, de quedarse fuera y de esperar que otros lo hagan. Y creo, y vuelvo a nuestro trabajo de coaching, y por eso estoy en lo que estoy, es cómo generamos más conciencia ciudadana, porque eh, cuando tú hablas de la política, siempre aparecen los políticos, pero la política fundamentalmente tiene que ver con la ciudadanía, y sobre todo la democracia. En la democracia uno puede preguntarse, ¿tenemos buenos gobernantes? Pero también puede preguntarse, ¿tenemos buenos ciudadanos? Y casi siempre esto es sistémico. Una cosa y otra están bastante relacionadas. Así es. Fíjate, y ahora quiero hacerte una preguntita vinculada al área de la educación. Y justamente es cómo llegar a la creación de eso que tú llamas ciudadanía, cuando ha habido, por así decirlo, como un desdibujar eh, lo que es, por ejemplo, el espíritu comunitario, la convivencia, el compartir. Entonces, ¿cómo desde el ámbito de la educación podríamos en Venezuela y además en muchas partes del mundo, ojo, porque pienso que se ha desdibujado esto de lo que tú estás mencionando de la ciudadanía? ¿Cómo podría comenzarse a crear esa nueva ciudadanía en el mundo dentro del ámbito de la educación? Mira, o sea, parto porque la pregunta me parece súper oportuna, porque el cambio viene en la educación. Eh, Nosotros podemos probablemente refaccionar parte de nuestras habitaciones del edificio de nuestra vida, de nuestra casa, por sí, por la metáfora. Pero las nuevas generaciones pueden construir un mundo distinto, pueden hacer nuevas ciudades, ¿no? Por decirlo así. Eh, yo creo que en este momento, cuando miramos la educación, no voy a decir la que hay en este momento, ¿no? Voy a hablar de la que había antes de este momento. Pues jugó una baza que hoy creo que estaremos todos arrepentidos, que era competir, buscar alumnos que destaquen. El educarse era aprender más cosas que el otro, o aprender para trabajar y tener una, una posibilidad mayor de éxito en la vida. No deja de haber detrás de eso
una línea que es absolutamente individualista. Nos examinaban por separado. El que tenía mejores notas podía tener, yo recuerdo que en mi instituto donde yo estudié en España, pues los alumnos podía sacar matrícula de honor. Y la matrícula de honor significaba que tú no pagabas esa parte del año siguiente. Ujú. Y yo, que formaba parte de una familia de clase media-baja, entendí que mi mejor forma de colaborar en mi familia era sacar matrículas de honor. Y estudiaba para ser el que consiguiera eso. Y en algún momento determinado me di cuenta que tuve que aprender a trabajar en equipo con otros, porque no me habían enseñado a trabajar en equipo. Los trabajos que hemos hecho en la Agencia de la Calidad de Educación de Chile lo que plantean es que hay que cambiar el concepto de educación para el trabajo por el de educación para la vida, educación para la convivencia. Y eso supone que en este momento donde, por esto que tú y yo estamos hablando, por este teléfono o por el computador, los jóvenes y los niños pueden aprender casi todo, no tienen necesidad de memorizar, tienen la posibilidad de llegar a cualquier parte. Lo que hay que plantearse es no una enseñanza ideológica, sino una enseñanza por valores del siglo en el que estamos, habilidades de este siglo en el que estamos. Y por eso todo lo que tenga que ver con colaborar, por ejemplo, ese es un verbo central, ¿no? Articular, Ujú. colaborar con otros. Cuando tú haces, estuve viendo algunos experimentos educativos interesantes, que era un tipo de enseñanza en la cual un delegado del curso le decía a los niños al principio: mira, Conchita, tú vas a prepararte esta parte de literatura y tú, Pepe, te vas a encargar de matemática no sé qué. Y cada uno de estos niños tenía que buscar esa información y convertirse en el profesor de los otros. Y todos fueron profesores en algo de los demás. Y al final ese grupo se había convertido en una comunidad que aprendía juntos. Todos eran útiles para todos. Se creaba la interdependencia. Entonces, yo digo, bueno, quizá como muchos de ustedes se juntan para generar colegios para la Venezuela que soñamos, Ujú. donde la relación sea sin juicios, que da igual si la familia del niño es de este partido o de este otro, que eso no esté puesto como un requisito, que esos jóvenes, esos niños empiecen a tener relaciones sin juicios. Ayer estaba en el programa que hago de Articular hablando sobre una habilidad fundamental que es la comunicación no violenta, aquella Ujú. que observa sin juicios, sin evaluaciones, que aprende a hablar con los otros sin estar lanzándole el juicio como una piedra verdadera versus simplemente el hecho de poder vivir experiencias comunes. Curiosamente, hemos construido una escuela con otros intereses y ahora yo pienso que los principales expertos están como desmontando esa idea, porque se dan cuenta de que la propia tecnología se hace cargo de cosas que antes los tenía que hacer un profesor, pero el profesor puede hacer algo que antes les parecía que se iba a hacer en la casa o que daba la vida y que hoy la vida no está dando. Entonces creo que hay toda una revolución absoluta en ese marco que podía ser fantástica. ¿Sabes, Juan, que cuando traes esto a colación, el tema de los juicios, porque en el juicio lo que hay es una creencia, y el tema es que en muchas oportunidades asumimos que lo que nos transmiten es cierto, es la verdad, y yo particularmente pienso que si hay algo importante es cuestionar eso que los ancestros o la sociedad o un grupo nos trae. Es como
¿cómo me siento yo allí en eso que me están diciendo? ¿Lo creo realmente desde el fondo de mi corazón? ¿Lo llevo como una verdad, como un estandarte? ¿O cómo lo llevo eso que me están dando como juicio de mi vecino, de un grupo o de aquella persona que dice esto o lo otro? Es realmente cuestionar desde lo que me dan, el reflexionar acerca de eso. ¿Cómo ves tú eso? Totalmente necesario y completamente de acuerdo en lo que insinúas con eso, porque es, yo por ejemplo, ya he hecho varios ejercicios, no en la escuela, que no estoy con los niños, sino en la universidad, y les pido que ante un tema busquen toda la información que puedan y cuando hayan recopilado esa información y tengan como una especie de, no sé, pues de juicio al respecto de ellos, de interpretación, que empiecen a buscar la contraria, que busquen toda la información que plantea que eso no es así y que se pongan a mirarla desde un actor no involucrado todavía. ¿Qué te dice? Y me ha hecho gracia porque yo les digo, ¿qué te dice esa información? ¿Qué te dice la otra? Y esto porque yo parto de mostrarles en la clase que cuando yo me meto en Google y pongo una palabra, me salen cosas muy distintas a las que te salen a ti. Y eso se sorprende siempre. ¿Pero cómo? Bueno, porque el computador sabe quién eres. Sí. Google sabe quién eres y te va a mandar la información que se acomoda a tu criterio. ¿Y eso qué hace? Que cada vez te, te metas más a fondo de tus creencias creyendo que son la verdad. Y cuando son la verdad, dejas de poder hablar con el otro. Entonces, cuando se han hecho cargo de eso, entran en el juego y es muy interesante porque siempre ves a alguien que dice, pues yo creía, pero después de la investigación que he hecho me di cuenta que hay que tener cuidado porque pudiera no ser tan así. Qué bueno, qué bien. Es eso, ¿no? De cuestionarlo y verlo desde diferentes ópticas. Excelente. A ver, y Juan, tú que eres un hombre tan curioso, siempre dado a profundizar las cosas, tanto del ámbito político, social, económico, en diferentes partes del mundo. Eh, ¿Qué crees que nos pudiera servir a nosotros como sociedad, a los venezolanos, para lograr esa reorganización e integración dentro de lo que es la sociedad venezolana? Porque hay, eh, no sé, como ciertas atomizaciones, como que yo no me vinculo con tal o yo no me vinculo con el otro, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer para lograr esa integración nuevamente? Eh, la palabra clave es diálogo. O sea, yo antes ya te contestaba de alguna forma, decía cosas que te pueden seguir ahí, es desde luego no esperar que lo resuelvan los políticos. No. Tratar de que la sociedad se haga cargo. Tratar de entender cuál es la historia que os ha llevado a esto. O sea, eh, la verdad es que cuando uno siente un dolor, pues tiende a pensar que el problema lo tiene aquí, esto que me duele. Pero esto que me duele viene de antes. A lo mejor tiene que venir con que nunca hice ejercicio con el brazo o lo que fuera. Entonces ahí, entender cuál es la historia que nos ha traído acá y también que vive el otro. Ujú. ¿Cuál es? Y eso se resuelve dialogando. Y cuando tú te empiezas a acercar a los problemas cercanos con los otros y te das cuenta de que puedes avanzar, te das cuenta de que realmente tenemos más poder del que pensamos. Tenemos más poder que el que nos asignamos a nosotros mismos, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista, hay un momento en el que te das cuenta de que en los momentos en que vivimos situaciones políticas que consideramos realmente desastrosas o que vemos que hay comportamientos de los políticos que son deleznables, como dice un filósofo
político español, Daniel Innerarity, no es el momento de menos política, sino de más política. Pero más política hecha a partir de conversaciones entre otros actores. Con el grupo venezolano, que muchos lo conoces tú, que estoy dirigiendo el círculo de lectura, que nos inventamos con Joana Rodríguez, con Mónico Carvajal y varios amigos de ellos y todo eso, ¿no? Yo les he dicho, bueno, pues ustedes que son más proclives al gobierno, empiecen a hablar con los que no lo son. Y ustedes que los odian a los del gobierno, miren a ver quién conocen para empezar a generar conversaciones en las cuales se den cuenta de que podemos no entrar en quién lleva la razón, sino cómo abordaríamos ciertos temas. Entren en los temas. Hay algo importante. Cuando yo quiero reconstruir algo, tengo que pensar que en política siempre hay una distinción de sujetos, temas y condiciones. Claro, los sujetos en este momento tienen nombre y apellido, son los que están en el poder, los que están en la oposición, Pero la pregunta de ¿y quiénes podríamos ser sujetos nuevos? ¿Quiénes podemos convertirnos en otros sujetos que también empiecen a crear lo que ha pasado en Chile? O sea, tú te das cuenta que en Chile, en un momento determinado, en esta sociedad tan cuadriculada, tan ordenada, etcétera, el plebiscito que se ha hecho la semana pasada, no, sí, claro, el gobierno lo plantea, pero ¿por qué lo plantea? No está en su agenda. Era algo que nunca hubieran hecho. Es el resultado de que se crea todo un movimiento interno, ojalá pacífico, porque en el movimiento de Chile han concurrido cosas muy diversas, no todas tan democráticas, ¿no? Pero ha habido un movimiento que hay una voz que aparece. ¿Cómo construimos una voz? Cuando eso ocurre, lo que estamos es construyendo un nuevo sujeto, que no es el de los partidos del gobierno, la asamblea, la oposición. Yo no sé cómo ahora el grupo de la oposición se llama. Yo me acuerdo de haber estado con la Mesa de Unidad Democrática, con la MUD en algún momento determinado, y recuerdo que incluso ahí yo lo que pude apreciar es que cuál era la voz, porque en la reunión en la que me invitaron eran 7 personas y había 7 opiniones absolutamente distintas. Por lo tanto, decía, bueno, aquí ya hay un título, pero hay un problema, que es ¿qué estamos planteando como un auténtico sujeto que pueda hablar de una sociedad distinta? Porque creo que igual que hablábamos del tema de la educación, como esa escuela que tiene que hacer unas ciertas cosas distintas, estamos en ese momento en que tenemos que crear un diálogo desde lugares diferentes y que no juegue el juego de quién gana y quién pierde. Y yo sé que eso es difícil cuando uno lo dice sin estar ahí, pero hay que reconciliarse. O sea, si yo tuviera que plantear un verbo, diría, el verbo no es ganar, el verbo es reconciliarse y de alguna forma lograr que nuevos actores empiecen a llenar las conversaciones. Y si eso se consigue, algo estará pasando. Sí, es un poco ese tema de renovar, ¿no? El espacio donde vivo, de renovarlo, de cambiarlo, pero sin la destrucción total, sino que tendría que cambiar y generar un nuevo vocero dentro de ese mensaje. Y ahora yendo dentro de esto que llaman normal y anormal o nuevo normal, ¿no? Que como que la gente dice, bueno, es que antes llevábamos una vida normal y ahora hay un nuevo normal. Yo te pregunto, ¿cómo podríamos engranar estos 2 momentos o no sé cuántos momentos existenciales que estamos viviendo a nivel mundial? Porque no es solamente aquí en Venezuela, ya este es un concepto que nos toca a todos. ¿Cómo engranar
esos mundos que están surgiendo, en donde yo lo que digo es que lo que está cambiando es la forma de comunicarnos. Pero no sé cómo lo ves tú, Juan. ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo primero, por, por orden de cómo me has ido contando esto, ¿no? Yo lo primero que digo es, lo normal nos ha llevado a donde estamos. Cuidado con lo normal. O sea, la normalidad que nos ha llevado a esto, porque es fácil decir, no, estábamos en una idílica normalidad y Ujú. apareció este virus asesino y él es el culpable. Y volvemos a la forma de hablar en la cual hay un culpable que está fuera de nosotros. Pero los científicos alertaron hace ya tiempo de que teníamos un riesgo real de que hubiera mutación de virus. Y sin embargo, la sociedad normal no apostó por la investigación médica, apostó por poner, si Trump llegó, hoy están en sus elecciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero Trump apostó al llegar al gobierno por anular todo lo que era el fondo de investigaciones De científicas investigación. que se Ujú. estaban planteando y por tanto mm, no sé si eso hubiera podido hacer que la vacuna llegara antes o que incluso se hubieran evitado ciertas cosas, ¿no? Cuando mi país, por ejemplo, pero toda Europa vuelve a la normalidad, vuelven los rebrotes. Entonces, yo creo que lo que se da es una posibilidad de pensar, y ahí también haría un paréntesis, y es, ¿realmente estamos aprendiendo algo? O sea, estamos aprendiendo de todo esto del qué, porque cuando yo veo que llega un momento en que sale la gente, dice, hemos ido a la cuarentena y vuelve a producirse una forma descuidada, poco preparada para poder hacer estas cosas, pues digo, no sé si hemos aprendido, pero incluso más yéndome de la salud, cuando veo que se vuelven un poco a ciertas conductas donde lo que pasó, lo que yo sí creo que aprendimos es que necesitamos a los otros, que estando lejos estuvimos más cerca que casi nunca de aquellos que queremos, Ujú. que, que nos dimos cuenta de la interdependencia que existe. Y digo, bueno, yo creo que una oportunidad de todo esto es precisamente relevar todos estos aspectos para que realmente pues el aprendizaje nos sirva y es, tenemos, requerimos una sociedad más humana porque realmente nos han hecho falta los demás. Pero nos hemos dado cuenta de cosas como, ¿para qué tengo tantos zapatos? No sé. Las sociedades que tienen, o sea, quizá los que no lo tienen no han podido vivir eso, pero para muchas personas nos hemos dado cuenta que podíamos vivir con mucho menos de lo que teníamos usándolo, ¿no? O sea, ¿para qué quiero? Entonces es menos consumista, menos desigual, más cuidadosa con los otros, eh, incluso pensando que en esta sociedad que hemos hecho tan desigual, cuando, cuando la gente no tiene nada que perder, la violencia está a la mano, la violencia es posible, porque al final no tengo nada que perder. Entonces, ¿cómo hacemos una sociedad? Porque hay un tema que no tiene que ver, desde luego, con el virus, pero es todo lo que las nuevas tecnologías están produciendo, que hace que las personas podamos llegar a ser más invisibles, más irrelevantes. Y hay decisiones que se podrían tomar. ¿Queremos más progreso tecnológico o tenemos todavía que ir a otra velocidad para que realmente no nos veamos superados y se pueda producir algún tipo de, de problemática social igualmente grave, ¿no? Es decir, cómo creamos una identidad incluso que no esté relacionada con nuestro puesto de trabajo, sino que realmente vayamos a nuestro aporte a un buen vivir que de alguna forma podría no depender de la forma en que hemos estado organizados. Entonces yo creo
que realmente el tema de lo normal o de la nueva normalidad eh, nos, nos debería llevar a relevar los aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Qué necesitamos hacer? Porque, eh, porque tendríamos que juntar cosas, ¿no? Entonces, esta idea de engranar que tú me preguntas, digo, sí, yo creo, por eso hablo tanto de articulación, que, que estamos en un momento en el que lo posible es el resultado de que muchas cosas distintas empiecen a operar mucho más articuladas. A mí me Y pareció bueno, fundamental, acabo con ujú, esto, mira, me pareció algo fantástico cuando empecé a ver que la gente eh, empezaba a aplaudir a los señores que quitaban la basura. ujú. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que sin ellos, que su labor invisible hacía posible que yo viviera bien. Entonces, darse cuenta de eso, Conchita, y es eh, cuánto, cuántas cosas tienen que suceder que hacen otros para que yo crea que soy independiente. Y Qué entonces bueno eso. me Ujú. estoy dando cuenta que no soy independiente, que tengo y necesito a los otros. El darnos cuenta de esas pequeñas cosas que hacen que podamos seguir viviendo. Y bueno, ya para cerrar, porque nos quedan 4 minutitos y esto es, bueno, Sí. bajando. La dictadura de Hoy, Aisea. Dios mío, santo. Quiero tomar un pequeño trozo de tu libro de Articulaciones de lo Posible. Me voy a permitir leerlo porque me parece una joya y quiero compartirlo aquí. Dice, ¿qué puede significar ser sólido cuando no hay certezas? La profunda conexión con nosotros mismos y con la escucha cuidadosa y sin juicios del mundo en que estamos. Significa conectarnos con nosotros y con los otros, contribuir a que otros se conecten entre sí para llegar a la convivencia humana y no a la mera cohabitación. Y yo te pregunto, ¿cómo tendría que ser ese espacio sólido en el que podríamos navegar para diseñar el futuro? Tenemos 3 minutos, Juan. Es una pregunta muy difícil para 3 minutos, ¿no? La solidez está dentro. Es decir, ese espacio sólido es volver a la pregunta de la educación. Es solidez interior. Es más humanidad, más conciencia de nuestra vulnerabilidad, más conciencia de que cualquier certeza que tengamos revela bastante arrogancia, porque ¿qué ha sido cierto hasta hoy? ¿No? Solo que, que somos los seres que prevalecemos en el mundo porque de alguna manera tenemos mayor capacidad de coordinación que otros. Maximizar eso. Y digo, creo que ese es el tema. En el libro, que me alegro que tengas y que leas, utilizo una frase de José Ortega y Gasset que a mí me parece brillante cuando dice, camina lento, porque donde tienes que llegar es al interior de ti mismo. Si lográramos eso, si de alguna forma llegásemos al interior de nosotros mismos, porque la desconexión que tenemos con otros casi siempre es el resultado de la desconexión que tenemos con nosotros. Si llegáramos adentro y nos encontráramos con ese niño, como dicen algunos, o con esa persona que tiene sus grandezas, es probable que en España, diríamos, otro gallo cantaría. Así es. Y Entonces, quizás en muchas partes del mundo, Juan. sí, Bueno, el tiempo implacable. Bendecidos todos por este rato que hemos compartido contigo, por esas maravillosas reflexiones y bueno, súper, súper agradecidos por el espacio que nos has brindado, Juan. Mil gracias, de verdad que sí. a ti por invitarme y por la alegría de saber que detrás de esto hay muchos venezolanos escuchando con su acento, con su alegría, con sus arepas. Eso. Así es, Muy así bien. es.
Mil gracias, Juan. Que tengan una Chao. feliz semana y buen fin de semana próximo. Gracias, Vale. Juan, por todo. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos y gracias a todos los que siguen aquí presentes y que puedan continuar viéndonos esta semana especial con gente tan especial como Juan. Gracias, Juan. Chao. ¿Esto queda grabado o no? Sí, señor, va a quedar grabado, sí, señor. Vale, vale, perfecto. Chao. Gracias, Juan.